En nuestros días hay muchas personas que no le ponen mucho cuidado a lo sobrenatural. Es más, hay varias personas que no creen que exista nada sobrenatural. Hay gente que piensa que lo único real es lo físico. Hay personas que, incluso algunas personas que dicen creer en Dios, que viven día a día atendiendo sus necesidades físicas y más preocupados por las cosas materiales que por lo sobrenatural. Aunque esta es una tendencia quizás más popularizada y más fuerte en nuestros días, siempre ha habido personas que pierden el respeto por lo sobrenatural. La historia que vamos a ver hoy en el libro de Daniel, en el capítulo 5, nos remonta a unos 539 años antes de Cristo. Vamos a verla. El rey Nabucodonosor había muerto hacía ya unos 23 años. El tiempo pasa inexorablemente y los seres humanos salimos de la historia. En la tierra se quedaron, en manos de sus herederos, las casas, los edificios, la riqueza que el rey había logrado acumular a lo largo de tantos años de avaricia y de mano dura y de mano cruel. De la gloria de Nabucodonosor solo quedaron las crónicas y las leyendas. Aquel que en otro tiempo era aquella cabeza de oro y de una gran estatua que había visto en su sueño, ya no quedaba nada en la historia. La vida y la gloria de todo ser humano es pasajera, incluso la de los más poderosos, grandes y ricos. Entender la transitoriedad de la vida es importante para que podamos mantener el buen juicio. Somos seres finitos y necesitamos estar siempre conectados con nuestro Creador para poder vivir y tener sentido y armonía en nuestra vida. Somos como los rayos de una rueda. Solo podemos avanzar si estamos unidos a nuestro eje infinito, que es Dios. A veces se nos olvida que somos criaturas y que tenemos que permanecer unidos al eje. Nos engaña la ilusión de ser infinitos o de ocupar el lugar de Dios. Cuando esto sucede, generalmente nosotros hacemos caos. Dios trató muchas veces de ayudar a Nabucodonosor para que entendiera que el verdadero poder y la verdadera vida dependen de nuestra conexión con Dios. Unos 14 años antes de morir, a Nabucodonosor le ocurrió algo terriblemente grave y vergonzoso y humillante. Él presentó una psicosis que los psiquiatras han llamado licantropía. Se creyó que era un animal y vivió 7 años. Eso dice el capítulo anterior, capítulo 4. En la intemperie, entre los animales, comiendo hierba. Al final de esta prueba tan terrible, Nabucodonosor aceptó humildemente su condición de ser humano en la presencia de un Dios soberano y todopoderoso. Nosotros no sabemos si el arrepentimiento de Nabucodonosor fue permanente y verdadero. Sin embargo, 30 años después, nos encontramos con Belsasar, su sucesor. Belsasar, en Daniel capítulo 5, tiene el mismo problema del difunto rey. Se le olvidó que el poder y la fama y la riqueza son transitorios. Quiso ocupar el lugar de Dios. Dejó que su corazón se llenara de soberbia. En Daniel capítulo 5, versículo 1, vemos que el rey Belsasar hizo una gran fiesta y que invitó las 1000 personas más importantes del reino. Y todos los asistentes a la fiesta bebieron mucho vino. Era una fiesta enorme, muchísima comida y muchísimo vino. Las 1000 personas más importantes del reino asistieron a la fiesta. Belsasar gobernaba Babilonia junto con Nabonido, su padre. Se dice que Nabonido usurpó violentamente el poder. La historia nos cuenta que después de asegurar el trono, Nabonido se ausentó de Babilonia por 10 largos años para dedicarse a construir tremendos templos en honor al dios Luna y a otras cosas que realizaba en el sur del imperio.
Entre tanto, dejó encargado del trono en Babilonia a Belsasar, su hijo. Pero es interesante que cuando Daniel se presentó ante Belsasar, Belsasar le preguntó, ¿así que tú eres uno de esos judíos que mi padre trajo de Judá? Y también en el capítulo 5, versículo 2, leemos que también Belsasar bebió mucho vino y ya borracho mandó traer las copas de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Sin embargo, otras fuentes históricas atestiguan que Belsasar era hijo de Nabonido. No sabemos con seguridad en qué sentido el escritor de Daniel pueda referirse a Belsasar como el hijo de Nabucodonosor. Varias interpretaciones. Puede ser que en el sentido de que era su antepasado, es decir, su abuelo. Puede ser que se refiera también al hecho de que Belsasar funge como sucesor del trono de Nabucodonosor. Pero puede ser también que al morir Nabucodonosor, Nabonido heredó el harén del rey, en el cual una de las mujeres era la madre de Belsasar. Cualquiera que haya sido la situación, Belsasar vive embriagado de soberbia. El imperio babilónico ya había sufrido serias derrotas frente al ejército de los medopersas. De hecho, esa misma noche, mientras Belsasar echaba las puertas por la ventana, con su tremenda fiesta y estaba emparrandado, fuera de Babilonia, los medopersas estaban sitiando la ciudad. ¿Cómo pudo Belsasar hacer una fiesta y emborracharse con 1000 personas de su imperio ante el peligro inminente alrededor de su propia ciudad? Tan enceguecido estaba por la soberbia que no vio el peligro. En vez de afanarse y de preocuparse y de prepararse, hizo un derroche de opulencia, quizás para dar una falsa impresión de fuerza y de seguridad. Se decía que en aquellos días las murallas de Babilonia eran infranqueables. Un antiguo historiador, Heródoto, decía que en la ciudad había alimentos almacenados por varios años. Además, por en medio de la ciudad corría el caudaloso río Éufrates. Así que había suficiente abastecimiento de agua. Tal vez esto era lo que le daba esa confianza a Belsasar. De todas maneras, el colmo de la osadía y de la soberbia de este rey fue cuando se le ocurrió sacar las copas del templo que Nabucodonosor había traído de Jerusalén para beber en ellas él y sus invitados. Eso es lo que nos dice Daniel capítulo 5 versículos 2 al 9. Mientras él, con sus mujeres y sus concubinas, bebieron en honor a sus dioses e hicieron burla de las copas y los utensilios del templo, dice que de pronto aparecieron unos dedos de una mano humana y comenzaron a escribir allá frente al candelero sobre el encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Y entonces, fíjense lo que pasó. El rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas empezaron a chocar una con la otra. Y el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los astrólogos, a los adivinos. Y el rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que me pueda leer la inscripción y decir su interpretación será vestido de púrpura y llevará un collar de oro y será como el tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción, ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera y su rostro palideció aún más. Y también sus nobles quedaron perplejos. Lo que pasa
es que el rey se había atrevido, en el estupor de su embriaguez, a atravesar límites muy peligrosos. Aún los pueblos paganos en aquellos días tenían respeto por los objetos religiosos de otros pueblos. Engañados como estaban en su idolatría, tenían aún así un sentido de respeto frente a lo que ellos creían que podía ser algo sagrado. Belsasar perdió por completo todo sentido de temor y de reverencia. Sacó los utensilios que habían sido consagrados para el servicio de Jehová y se atrevió a burlarse de ellos haciendo honor a sus dioses. Entonces fue cuando apareció la señal pavorosa. La descripción que se hace en Daniel del pavor que sintió Belsasar es casi chistosa, si no se tratara de una gran tragedia y de una triste representación de lo que le puede pasar a cualquier ser humano. Se puso pálido como un papel y las rodillas le golpeaban una contra otra y daba gritos y pedía que le ayudaran a interpretar ese terrorífico incidente. Era una señal clara. Es una gran necedad faltarle respeto a las cosas de Dios. No siempre ocurren señales visibles de lo terrible que es irrespetar las cosas sagradas. Pero en la Biblia tenemos varios ejemplos que deben ser suficientes para enseñarnos. Miren lo que le pasó a Nadab y a Abiú, allá en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. También podemos ver lo que le sucedió a los filisteos y a su dios Dagón, allá en la ciudad de Asdod, en 1 Samuel 5, del 1 al 9. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Estos ejemplos son una advertencia en contra de la soberbia. Reconocer la santidad de Dios y la sacralidad de las cosas dedicadas a Él es una forma de hacernos permanentemente conscientes de nuestra condición de criatura, de humanos limitados y perecederos, que necesitamos constantemente de ese punto de referencia infinito en nuestros contextos particulares que están llenos de variaciones, de limitaciones y de finitudes. Desafortunadamente para Belsasar, ese reconocimiento llegó demasiado tarde. En Daniel capítulo 5, versículos 18 al 30, Daniel le acuerda a Belsasar la humillación que pasó Nabucodonosor cuando fue convertido en una bestia, pues cuando su mente desvarió y él pensaba que era un animal como otros. ¿Con qué propósito? Para que reconociera que solamente hay un gran Dios soberano y todopoderoso del cual dependemos nosotros. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que da la vida, el que da el poder, el que da la honra. De Él dependemos 100% nosotros, los humanos. En los versículos 22 al 24, Daniel denuncia el pecado de Belsasar. Dice, pero usted, su hijo, Belsasar, no ha humillado su corazón, aunque sabía todas estas cosas. Sino que se ha enaltecido usted contra el Señor y han traído delante de usted los vasos del templo. Y usted y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y que es el dueño de todos sus caminos, usted no ha glorificado. Por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. En los versículos 25 al 30 tenemos la interpretación y la terrible sentencia de Daniel en contra de Belsasar. Dice, esta es la inscripción que fue trazada. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y esta es la interpretación del escrito. Mene quiere decir que Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel quiere decir que usted ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto de peso. Pérez
quiere decir que su reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, ya demasiado tarde, ya para qué, y que le pusieran un collar de oro en el cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como el tercer del reino. Acuérdense, tenemos a Nabonido, tenemos a Belsasar y ahora tenemos a Daniel. Pero versículo 30 nos dice, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, el rey de los caldeos. Bueno, la fiesta, el atrevimiento, la soberbia de Belsasar terminaron en la destrucción de su imperio, en su súbita muerte y una gran tragedia para todos sus súbditos. Es que no podemos impunemente irrespetar las cosas que para Dios son sagradas. Es un gran error vivir como si nada fuera sagrado, como si no existiera lo sobrenatural, como si Dios no pesara todas nuestras acciones y nuestras palabras y hasta nuestros pensamientos. El mensaje para Belsasar fue devastador. Dios te evaluó, saliste mal y estás desechado. Con frecuencia, la soberbia nos embriaga y nos pone en riesgo de traspasar estos límites que acarrean una condenación fatal. No caigamos en ese error. Respetemos a Dios y respetemos sus cosas. Reconocer lo sagrado es una manera de recordar que necesitamos esa comunión con nuestro eje central, con nuestro ser infinito, nuestro punto de referencia para poder vivir en este mundo que constantemente cambia. Muchas gracias por ver este video. Suscríbase, denle un like, compártalo.